Montecuador presenta Montañismo desde casa, curso básico de montañismo. Iniciamos el módulo 2, Roca. En la clase anterior aprendimos junto a Maribel Padilla sobre escalada en roca, beneficios de entrenamiento y escuelas. En esta ocasión contamos con la participación de Roberto Gutiérrez, gerente general de Petzl Ecuador, guía a Seguim y UIAGM, quien comparte la clase Equipo Técnico de Escalada. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a continuar con el módulo 2 de la clase sobre equipos de protección personal o equipos de escalada. Soy Roberto Gutiérrez, guía de montaña de la Seguim, y estamos aquí para continuar con este tema. Muchas gracias. Es importante conocer cuál es la normativa que está atrás y que nos respalda a los usuarios sobre los equipos de protección personal. Esto es muy importante hasta para cuando vamos a adquirir nuestro equipo, tomar estas consideraciones para poder hacer la adquisición de un equipo adecuado. Vamos a partir básicamente, vamos a ver una serie de equipos técnicos aquí, en especialmente los equipos dedicados al área de escalada en roca. Tenemos varios organismos normalizadores, aquellos que dan las normas para los diferentes equipos de protección personal. Esto hablando de manera general, tanto para el área de construcción, tanto para equipos para temas de rescate, tanto de equipos para trabajar en espacios confinados, equipos para trabajar en estructuras colapsadas, inclusive equipos para trabajar en la lucha contra incendio. Estos son los equipos de protección personal, aquellos que nos dan una seguridad. Cuando estos equipos son algo de una construcción muy sencilla, como un par de gafas, como un par de guantes, estos entran en una clasificación básica muy sencilla, pero cuando son algo más complejo, que van a asegurar el riesgo en un accidente para el usuario, ahí es donde los equipos de protección personal deben tener ciertos protocolos, deben cumplir con unas exigencias que deben pasar por una prueba en un laboratorio. Entonces, en nuestro medio tenemos un sinnúmero de organismos normalizadores. Tenemos ANSI a nivel de Estados Unidos, American National Standard Institute, CSA, Canadá, Canadian Standard Association, tengo la NFPA, National Fire Protection Association, tengo la certificación CE, conforme especificaciones, esto básicamente a la certificación europea. Tengo a nivel de equipos outdoors, de equipos de escalada, la UIA, la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, y a nivel local, a nivel de nuestro país, está el INEN, el Instituto Ecuatoriano de Normalización. Muchas veces nos dirán, pero ¿cuáles son las características o las condiciones y el estándar que yo debo buscar para mi equipo de montaña? A eso nos vamos a apuntar. Y para ello vamos a basarnos en esto, en esta pirámide de normalización. Esta pirámide de normalización lo que busca o lo que buscó en su momento fue ordenar de acuerdo a la importancia y también de acuerdo a un orden que debía darse sobre quiénes son los que solicitan y quiénes son los que dan una respuesta ante una duda sobre normalización. En la pirámide más alta tenemos justamente a la ISO, International Organization for Standardization. Aquí, la ISO, que es un organismo no gubernamental, se encuentra en alrededor de 127 países, ha emitido cerca de 40,000 normas ISO, tanto para empresas, tanto para empresas públicas o privadas. Esto no solamente en cuanto a calidad, también en cuanto a servicios. Vamos a encontrar, y algún rato ustedes van a observar este tema, de que existen universidades bajo un estándar ISO, existen empresas que tienen un estándar ISO de calidad. Básicamente, ISO ha dado una estandarización de muchas cosas, desde tarjetas de crédito, por eso es la forma rectangular, por eso es que con una tarjeta de crédito emitida en Ecuador a través de una cooperativa o un banco, yo puedo hacer una compra en el extranjero, sea compra con línea o sea de una forma presencial. Esto era para limitar un poco las regulaciones,
pero que todos quienes emitan una tarjeta de crédito o de débito se basen bajo un estándar. Ese estándar fue dado por ISO, gracias a ISO. La famosa, el formato INEN A4 que nosotros tenemos ahora en las hojas de papel bond, también fue emitida por ISO en su momento. Antes teníamos formatos, el formato tamaño carta, tamaño esquela, tamaño oficio, diferentes tipos de formato para las hojas de papel bond. Ahora tenemos un estándar, utilizamos casi todos la INEN A4. En fin, básicamente, si seguimos la flecha del mouse, toda la información que se solicita viene desde abajo hacia arriba y a su vez ISO se encarga de dar una respuesta a la necesidad puntual. Esto es el primer piso. Después tenemos un segundo piso donde están las normas regionales. Cuando nos remitimos al tema regional, hablamos específicamente de toda una región. En este caso, para América Latina está el COPAN, el Comité Panamericano de Normas Técnicas. En Europa está el Comité Europeo de Normalización. En un tercer piso tenemos las normas nacionales. Aquí tenemos COVENIM, este es el sistema de normalización en Venezuela. Tengo otro ejemplo acá, el NOM en México. Tengo INCOTEC, que también está en Colombia. En el caso de Irán es de Argentina. En Ecuador, aquí está justamente el IDIN. Existe un cuarto piso que habla de las normas de las asociaciones, como los ejemplos citados en pantalla, pero a eso podemos citar otros ejemplos. La UIA, la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, la NFPA, National Fire Protection Association. Y en un quinto piso tendremos las normas de empresa, es decir, algo interno, algo un poco más pequeño, que abarca obviamente a todos los empleados y colaboradores de una empresa, como los ejemplos citados. Pues bien, ¿por qué citar esto? Porque en el año 2016 ya el INEN comenzó a preguntarse cómo vamos a poder regular los diferentes tipos de equipos de protección personal que están viniendo al país. Venían de China, de Estados Unidos, de Europa, de distintas partes, ¿no? Algunos países de América Latina, tanto Argentina, Colombia, Perú. Entonces había que tener una regulación, pero de acuerdo a un estándar de calidad. Ahí es donde el INEN, que no tiene al respecto un laboratorio que haga las pruebas debidas para los equipos de protección personal en cuanto a temas de altura se refiere, lo que hizo fue buscar ayuda directamente en el piso inmediato al de las normas nacionales, es decir, a las normas regionales, porque había muchas normas nacionales como las de la ANSI, American National Standard Institute, CSA, Canadian Standard Association. Por ese mismo tema es que se buscó ir a un estándar superior. Se golpeó las puertas del COPAN, más este no tiene avanzado una normativa en equipos de protección personal, por lo cual recomendó directamente que se consulte y se haga los debidos acercamientos con el CEN, el Comité Europeo de Normalización, ya que ellos son los más avanzados a nivel internacional en el tema de normativas. Tan avanzados están que algunos países, muchos de ellos, con un propio sistema de estandarización o de normalización, países desarrollados han optado por las normas europeas, tal es el caso de Estados Unidos, varios fabricantes de Estados Unidos, para poder tener también el alcance o la entrada a alrededor de 30 países que han adoptado las normas del Comité Europeo de Normalización. Ellos también se han juntado para poder pedir esa certificación y sus equipos de fabricación norteamericana, de fabricación polaca o Japón, ellos han incursionado con pedir esta certificación europea para sus equipos de protección personal. Es así que desde a partir del 2016, les decía, y el 2017 ya salió la primera norma técnica INEN 2926 para arneses. También existe la norma técnica INEN ISO 1141 para que corresponde al tema de cuerdas de fibra, poliéster, cuerdas de 3, 4, 8, 11 y 12 milímetros. Aquí también se incluyó a los cabos, que son las cuerdas gruesas de más o menos 16 milímetros.
Entonces, el INE adoptó desde el 2016 las normas europeas, las normas españolas básicamente, que están dentro del estándar del Comité Europeo de Normalización. ¿Adoptó para qué? Cascos, cuerdas, cintas, arneses que vayan a ingresar al Ecuador, no importa cuántas certificaciones tengan, pero como mínimo o como base tienen que tener la norma europea correspondiente a cascos, es decir, la EN 12492 para cascos de alpinismo, por ejemplo, así para las cuerdas, las cintas y los arneses. Este es un proceso que se ha venido de menos a más. Hoy en día existen más ejemplos de los mencionados anteriormente. Vamos a pasar a un capítulo también de qué información vamos a encontrar dentro de los equipos de protección personal que nosotros tenemos, que nosotros vamos a adquirir. Y es una información que es obligatoria para los fabricantes exhibir al usuario dentro del producto, porque de esa manera el usuario tiene pleno conocimiento de algunos temas. Vamos a ver uno por uno. Aquí les he enumerado, entonces partamos con el número 1. Dice, número de serie del ítem. Básicamente aquí está todo este número de serie largo que es numérico y con letras, un alfanumérico aquí. Ese es el número general de la serie del producto, el cual no va a poder repetirse así se hayan fabricado en el mismo día 100, 500 o 1000 dispositivos. Por eso son los números de serie individual del producto, para saber la fecha de compra, la fecha del primer uso y qué tiempo voy utilizando los dispositivos, porque algunos dispositivos no todos tienen una vida útil indefinida, como el caso de los metales. Existe el caso de los textiles, de los cascos, que tienen una vida útil de 10 años como máximo. Existen fabricantes que les dan hasta menos años de vida útil a sus equipos. Entonces es importante tener una fecha de la fabricación del producto, pero también debemos registrar nosotros la fecha del primer uso. Hay que considerar, por supuesto, un estimado entre la fabricación y la fecha que estoy comprando el equipo, porque si hay muchos años acá, voy a tener que descontar algunos, un porcentaje de al menos el 50% de los años que estuvo almacenado el producto de la vida útil de el equipo que estoy comprando, sobre todo en el tema de textiles. El número 2 va a hablar del organismo notificado de control. Estas dos letras CE, conforme certificación europea, perdón, y 4 dígitos. En este caso, el número que está en pantalla, el CE 0082, corresponde a un laboratorio de nombre APAVE, pero no es necesario que salga en el dispositivo la marca o el nombre APAVE, porque va a crear una confusión respecto de qué es APAVE, el fabricante de este producto, o APAVE es el modelo de este producto. Entonces, para evitar eso, se les reconoce a los laboratorios, también llamados organismos notificados de control, a través de las letras C y los 4 dígitos. Es decir, si tengo un laboratorio CE, si es el primero, será CE0001 y así sucesivamente. Cada fabricante tiene un sistema propio de control y también de trazabilidad, de búsqueda, de saber si es que salió en una determinada fecha del fabricante, a qué lugar del mundo se llegó a vender este dispositivo. En el caso del fabricante Petzl, el número 3, hablamos de un código QR que no es más que un data matrix, que a través de este gráfico el fabricante, solo con tomar una foto, va a poder determinar la información del producto, inclusive si en casos de que el producto haya sido clonado con fines de falsificación, básicamente con una fotografía de este recuadro, de este data matrix, puede el fabricante saber que ese dispositivo fue vendido a Inglaterra, específicamente a tal tienda, y la tienda a través de una factura puede dar con el dispositivo y saber que el dispositivo está tal vez en Inglaterra y el que tenemos en Ecuador o en otro país es una copia que se ha hecho al respecto, ¿no? En el aspecto número 4 les he puesto, en este caso el 4, vamos a darle seguimiento. El EN corresponde a las siglas en inglés de European Norms. En este caso son las normas europeas. Y el número 5 es lo que
le viene junto al EN. En este caso, el EN 567 es una norma para bloqueadores de dispositivos de bloqueo a través de o mediante dientes. Estos dos puntos que están unidos al EN 567 y el año no corresponde a un año de fabricación, que es muy importante para no confundirnos de la norma con el año de fabricación del producto. Voy a hacer una pausa aquí para regresarme al punto número 1, en donde está explicado por parte del fabricante en la hoja de especificaciones técnicas del producto que las dos primeras letras corresponden al año de fabricación. En este caso, este dispositivo para bloqueador de pecho, llamado Kroll, del fabricante Petzl, tiene un año de fabricación 2011, mientras que la norma se realiza, se escribe el año de promulgación de la norma, y si es que es necesario hacer una revisión, un alcance o una actualización completa, se actualiza el año correspondiente, en este caso, a la norma. Entonces, tenemos aquí dos ejemplos, la norma EN567 de 1997 y también la norma EN12841, que es una norma para acceso mediante cuerdas, que tiene como año de promulgación de esa norma el 2006 para dispositivos tipo B, aquellos que funcionan mediante dientes. En el número 6, en el número 7 ya nos correspondería, tenemos el número 8, ya hablamos de las anteriores, tenemos la certificación europea a través de este gráfico de aquí. En este caso, la UIA, la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, porque este dispositivo sirve para actividades de montañismo, actividades de ascenso por cuerdas en caso de canyoning, en caso de espeleología, por ejemplo. Entonces, por esa razón, también consta dentro de la diferente información de este dispositivo. Los cascos, aquí hay un sinnúmero de cascos que los vamos a ir detallando cada uno de ellos, pero antes de eso vamos a ver cómo está confeccionado o construido un casco para comprender un poco los diferentes modelos de cascos que vamos a encontrar en el mercado. Básicamente vamos a encontrar una espuma de ABS en la parte interna y en la parte externa una carcasa de policarbonato. En otros casos vamos a tener una carcasa de policarbonato de mayor densidad, es decir, un poco más alta. Va a quedar un espacio libre entre un arnés interno que tiene el casco y la carcasa de policarbonato que está en la parte de arriba. Entonces, estos dos aspectos, en el primer caso, la carcasa de policarbonato trabaja en conjunto con la espuma de ABS, lo que hacen es absorber el golpe, evitar que se transmita una totalidad al usuario, y en este caso, solamente la carcasa de policarbonato absorbe completamente el impacto de los cascos. Queda este espacio de aislamiento para no llegar a tocar directamente con el cráneo del usuario, y así se disipa la información o el impacto transmitido de acuerdo al golpe. Se hacen dos pruebas. La una es una prueba de ambas de 5 kilos desde una altura de 1 metro, una masa cilíndrica, una esfera, golpea directamente al casco. Este debe deformarse y volver a su posición normal. No debe haber una transmisión superior a 3 kilonewtones. ¿Por qué 3 kilonewtones? Porque a partir de 13 ya tenemos una fractura considerable de cualquier órgano, que puede ser incluso la cabeza, si es que estamos hablando de temas de transmisión de impacto a través de una cuerda, a partir de 13 kilonewtones ya voy a tener un órgano desgarrado, una fractura. Por eso es que muchos dispositivos, a partir de 7, a través de un sistema de apertura, van absorbiendo este impacto hasta poder tener la posibilidad de que el usuario no llegue a tener esto. Por eso, 3 kN es lo que en un rango de 3 a 5 kN máximo puede transmitir al usuario. Y de ahí tenemos cascos en general, un casco de rescate, un casco tipo 1, clase C, tipo 1, existen tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 está dado por los impactos, sean estos laterales o en una dirección
oblicua. El casco tipo 2 será un casco básicamente cerrado totalmente, sin estas cortinillas de ventilación, porque para ser considerado un casco de trabajo en alturas, debe darme una protección dieléctrica para poder trabajar cerca de líneas energizadas. Entonces, este es un casco tipo 2 porque soporta un impacto de arriba hacia abajo, oblicuo, pero también lateral. Este es un casco de industria, similares características al anterior, pero tiene una variación. El barbiquejo que está ubicado aquí en la cinta que nos cierra el casco por debajo del mentón, en los dos casos anteriores se abren a una fuerza equivalente a 50 Dan. En este caso, 50 Dan, más o menos un medio kilonewton. En este caso de acá, el barbiquejo se llega a abrir únicamente a 15. ¿Por qué? Porque en industria hay diferente maquinaria en movimiento y pese a las líneas de restricción, el trabajador por un descuido pudo llegar a estar cerca de estas máquinas en movimiento, la cual si les llega a enganchar, les lleva consigo, en este caso, un ligero contramovimiento del usuario. Por último, la máquina se lleva el casco, pero no le eleva consigo. Si estuviera puesto en industria uno de estos dos cascos, en este caso no se va a abrir el barbiquejo por la fuerza de apertura que tienen los mismos. Para el área deportiva, pues tenemos un casco tipo 1 clase C que tiene un sistema de ventilación. Cabe recalcar que al tener un sistema de ventilación o al tener una mínima perforación, el casco pierde todas las posibilidades de tener una propiedad de ayudarnos contra la posibilidad de riesgo eléctrico. Vamos a hablar un poquito más de este tema de la protección que tienen los cascos. Vamos a hablar un poco de la protección top and side, es decir, desde arriba hacia abajo, pero también lateral. Habíamos hablado que los cascos de montaña son unos cascos tipo 1 clase C. Eso es lo que ocurre en montaña, que puede caerse, desprenderse una pequeña roca y viene generalmente de arriba hacia abajo. Pero en caso de una caída al estar escalando, yo hago una caída en péndulo, porque la cuerda, si bien es cierto, caigo de arriba hacia abajo por temas de gravedad, pero la cuerda y la dirección en la que estaba yendo en la ruta me puede llevar hacia un lado, provocando justamente este tipo de golpes laterales. Por esa situación es que Petzl, a partir del año 2018, comenzó a incorporar dentro de sus cascos un protocolo propio del fabricante, que es este protocolo Top and Side. Básicamente es para dar una protección reforzada, para dar una protección contra caída de objetos y los impactos laterales que les había mencionado, tanto en la parte frontal cuanto en la parte posterior. Esta protección reforzada está simbolizada por un sello propio del fabricante, en este caso Petzl, que sería el Top and Side. Y esto es lo que estamos hablando, ¿no? Se hacen las mismas pruebas de protocolo de la norma EN 12492, que es la norma para cascos de alpinismo. En este caso se deja caer 5 kilos en la parte posterior, en la parte frontal y también en la parte lateral. Y el casco no debe tener unas fisuras, unas partes que estén como que resquebrado, producto de la deformación que el casco sí debe tener, porque a través de esta deformación es que absorbe la fuerza. En la construcción de los cascos tenemos de diferente tipo. Aquellos que están dados por una película de policarbonato y en la parte interna una espuma de ABS. Como aquí ustedes pueden apreciar, es un color bastante para poder distinguir. El turquesa y el gris fácilmente nos permiten ver eso, ¿no? Internamente van a tener un sistema de regulación que me permite ajustar de acuerdo al tamaño de la cabeza del usuario, siempre por obligación de la norma europea. Vamos a tener esto, el tema de la normativa que cumple el casco, en este caso la EN 12492 de cascos de alpinismo y también la certificación de la UIAA. Un sistema amplio de ventilación, por eso es que es un casco tipo 1, soporta la caída de materiales en este sentido.
tiene tipo 1 clase C, porque tiene varios orificios para ventilación. En el tema de outdoors siempre vamos a necesitar este tipo de cascos por el medio en el que estamos, el sol, para poder evacuar el exceso de sudor. Este es un tipo de construcción. Otro tipo de construcción es en donde la película de policarbonato es demasiado delgada, es muy delgada, y el resto está constituida únicamente por espuma. En este caso es una espuma de ABS completamente. Ambos tienen su sistema de fijación para colocar una linterna en la parte delantera, un ajuste y un ajuste en la parte posterior. En este caso igual vamos a tener ese sistema de ajuste. Ya para el uso del casco como tal, tengo un sistema de regulación que me va a permitir regular a la altura de abajo del mentón, en el barbiquejo. Como les decía, 50 Dan resiste para poder evitar la apertura a una fuerza mayor a 50 Dan, se va a aperturar. Los arneses están clasificados en 4 tipos: tipo A, B, C y D. El arnés tipo A es un arnés que está diseñado para actividades profesionales, la construcción, el tema industrial, el tema de rescate. Es un arnés integral, cubre la parte de la cintura cuanto la parte superior del tronco. El arnés tipo B es un arnés exclusivamente para niños, es un arnés integral dedicado a actividades lúdicas como el canopy, la escalada o alguna actividad en algún centro comercial de cuerdas altas, por ejemplo, ¿sí? El arnés tipo C es el arnés que ustedes tienen en pantalla. Este es un arnés de cintura que está diseñado para actividades outdoors, considerando dentro de estas a todas las actividades de montañismo, la escalada, el montañismo, también temas como el canopy. Se utiliza este tipo de arnés. El arnés tipo D es un arnés solamente arnés de pecho, es decir, solamente para utilizarse en la parte alta del tronco. Este último es muy importante que lo sepan. El arnés tipo D no se puede utilizar solo, se debe utilizar en combinación o en conjunto con un arnés tipo C para poder darle un mayor confort al usuario. No porque estén combinados el arnés tipo C y el tipo D, significa que yo tengo un arnés tipo A. El arnés tipo A, que les decía, es para industria, es para construcción, es para rescate. Tienen otros aditamentos como una hebilla posterior, tiene un sistema de ajuste en la parte baja del arnés de pecho hacia la parte baja de la espalda que le une con el arnés tipo C. Entonces, el arnés básicamente tipo C, que es el que vamos a utilizar en actividades de montañismo, lo vamos a ver de acuerdo un poco a las actividades. Si es que es un arnés como para el canopy, por ejemplo, en el canopy, el traslado en un canopy no se demora más de 2-3 minutos, por más larga que sea la línea del cable que estamos recorriendo. Entonces es muy tiempo de suspensión, mientras que un arnés para escalada necesita obligadamente el usuario estar suspendido de él, tal vez durante una escalada, intentando un paso de roca, tal vez dentro de una grieta porque está haciendo una escuela glaciar o porque tuvo la mala suerte de caer en una grieta. Entonces aquí necesitamos tener un arnés no solamente de cinta, sino que tenga unos refuerzos, tanto en la parte de la cintura, cuanto en la parte de las perneras, que de paso estamos viendo las partes del arnés, ¿no? El arnés, ¿qué más tiene que tener? Habíamos hablado de un cinturón reforzado con una zona de acolchado que me permita dar confort al usuario. Estas que serán las anillas portamaterial para poder ahí colgar las cintas de express, colgar ahí mosquetones, alguna polea. En la parte posterior tal vez una funda de magnesio. En la parte baja tengo las perneras. En este caso, tanto las perneras cuanto el cinturón deben ser totalmente regulables para yo poder usar
con unas prendas delgadas, cuanto con unas prendas un poco más voluminosas, como en el caso de alta montaña, donde tal vez estaré con mis 3 capas que habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Qué más tengo en la parte aquí en color negro? Siempre en un color diferenciado. Tengo unas cintas, las cuales están fabricadas en un material mucho más resistente que la parte interna del cinturón y de las perneras. ¿Por qué? Porque estas son las partes donde existe mayor rozamiento, porque la cuerda atraviesa a través de estas 2 anillas horizontales. Por aquí vamos a pasar la cuerda, nos vamos a realizar un encordamiento. Por esta anilla principal que une la zona de las perneras y el cinturón, aquí es donde vamos a conectar los mosquetones con los diferentes dispositivos de aseguramiento. Bien, aquí tenemos más detallado, tenemos un cinturón lumbar, tenemos las hebillas de cierre, en este caso doble enganche, uno a cada lado para poder centrar justamente la anilla ventral en donde estará el mosquetón con el dispositivo de aseguramiento. Las anillas portamateriales y las perneras. Los arneses, ya habíamos visto las partes, ahora un poco vamos a detallar un poco más a detalle. Tengo un cinturón, está acolchado, reforzado para evitar justamente el estrangulamiento que se puede dar por una suspensión prolongada, que puede ser que nos quedemos 30 minutos colgados de un arnés en una vía. Esa es la posibilidad que me permite estar esto, ¿no? Hasta 30 minutos puede estar confortable en este tipo de elementos, de un arnés tipo C, de acuerdo a lo que habíamos venido explicando. Entonces, el arnés va a tener una configuración delta, un sistema de ajuste en las perneras, un sistema de ajuste alrededor de la cintura, y ya cuando me estoy colocando como tal el arnés, yo debo tener a mi alcance los elementos que voy a utilizar durante una maniobra. Puedo adherir adicional a mi arnés una línea de vida para colocar en un punto determinado y poder anclarme cuando sea el caso. En este punto principal es donde yo voy a colocar mis elementos de aseguramiento, y si tuviese una cuerda, voy a utilizarla directamente. Voy a fabricar un 8 simple y voy a pasar la cuerda por entre los 2 anillos horizontales que me permitan tener básicamente el ajuste. Entonces, aquí está mi cuerda para encordado, para escalada, y también tengo libre el punto central para poder utilizar con algún tipo de dispositivo de aseguramiento. Debemos arrancar del material en el que están fabricados los mosquetones. Aquí les he detallado 2 tipos de materiales que se utilizan hoy en día para la fabricación de los mosquetones, que es aluminio serie 7075 y también el acero no aliado, es decir, que no tiene otras aleaciones. Existen diferentes formas y cada forma estará enfocada en función de ¿para qué voy a utilizar el mosquetón? En el caso de los mosquetones tipo D, estos son mosquetones simétricos. Se los encuentra en el mercado también como mosquetones tipo B, la B grande, ¿sí? Tengo el mosquetón tipo pera, conocido por sus siglas en inglés de HMS. Esto por cuando se inventó esto en Alemania, se le asignó un nombre en alemán. Y para un poco resumir el nombre de este nombre alemán, que en realidad dice Halbmaster of Sicherung. Entonces, para no complicarnos un poco, lo que decimos es un mosquetón HMS, haciendo énfasis justamente al nombre en alemán que les había mencionado.
Otro tema es, este es un tipo H, obviamente la HMS, este es un tipo H. Y ahí tengo los mosquetones tipo X, en este caso los mosquetones ovalados, también conocidos como simétricos, porque hay una simetría en las paredes, cuando en la parte alta y en la parte baja. Es decir, muy similar. En el video ya les vamos a mostrar cada uno de estos. Luego vamos a ver el mosquetón simple, un mosquetón simple sin un tipo de seguro como en la gráfica que vemos aquí, ¿sí? Y de ahí tengo los mosquetones tipos industriales o los maillones que son tipo Q, por ejemplo, que son mosquetones pequeñitos de acero que nos sirven para utilizar en escalada este tipo, por ejemplo, para utilizarlo en descuelgues de vías. Hay vías difíciles, vías complicadas, que a veces no se puede terminar el itinerario, pues me puede servir como un elemento para evacuar. Y en la parte final, en las estaciones, están colocados de estos maillones para por aquí pasar por cada uno de estas las cuerdas, la cuerda mejor dicho, y poder generar mi sistema de descenso. Veamos un poco más de todas estas formas de mosquetones que habíamos visto. Y bien, aquí tenemos las formas que habíamos dicho, tipo D, tengo el tipo pera, tengo el mosquetón simple. Este mosquetón simple hay que hacer hincapié. Tenemos de gatillo curvo o tragacuerdas. Tengo un mosquetón simple de gatillo recto. Tengo un mosquetón simétrico por la simetría que habíamos hablado. Este lado en dirección es igual que este otro lado. La parte de arriba es igual que la de abajo. Muy parecido a estas formas vamos a encontrar también en acero y también las cintas de express, que son los elementos que voy a colocar en una pared de roca o en un muro de escalada artificial para poder tener el sistema de seguridad que une mi cuerda con los anclajes respectivos. Vamos a hablar sobre los mosquetones, vamos a verlos, vamos a conocer un poquito. Habíamos visto diferentes tipos de mosquetones. Habíamos partido con el mosquetón tipo D. Esto es por la forma de D. Aquí hay que distinguir un poco entre las diferentes formas de mosquetones que nosotros podamos tener. Las formas también van a ser un determinante para yo poder tener en el mosquetón una resistencia determinada. La resistencia del mosquetón siempre va a estar dado por el material. Los de acero resisten más, pero obviamente pesan mucho más. El peso equivalente de un mosquetón de acero versus uno de aluminio está por el rango de que pesan 5 veces más. Es decir, llevo 5 versus 1, por ahí está el peso. Entonces, la resistencia va a estar dada por el eje. Mientras más pegado esté la carga hacia el eje principal, mayor resistencia será o tendrá el mosquetón. En este caso, de los más resistentes es el mosquetón tipo D, más o menos 27 kilonewtones. ¿Qué es el kilonewton? Es una unidad de medida de fuerza que me va a determinar qué resistencia me va a soportar. Entonces, 27 kilonewtones, para que tengan una idea, es el equivalente a 2.700 kilogramos fuerza. Mosquetón en D, mosquetón HMS, como habíamos dicho por las siglas en inglés, HMS. Aquí, en este caso, por ejemplo, el peso siempre va a tratar de quedarse casi a la mitad. Aquí tengo yo un rango, una resistencia más o menos de 23 kilonewtones. Un mosquetón simple, de los más sencillos. Este no tiene más que 22, 23 kN de resistencia. De ahí tengo un mosquetón tipo X, por la forma simétrico en este caso. ¿Para qué me va a servir? Para utilizarlo con una polea, como en este caso, con la mini traction. También me va a servir para utilizarme con la micro tracción o con algún otro polea un poco más grande, más resistente. Entonces, como ustedes pueden apreciar ahí, la carga, cuando está cargado totalmente el mosquetón de este elemento, siempre va a ser, vamos a tener por acá este elemento, venga, el peso que está dada, cuando ya esté en carga este mosquetón, va a distribuir generalmente el peso en la mitad de los dos
de los dos ejes que tiene. Siempre el lado más débil de un mosquetón es el lado en donde se encuentra el gatillo, que sería este sistema de apertura. En los casos anteriores, de la misma forma. Este mosquetón simétrico tiene una resistencia más o menos de 23 kN, igual que el anterior. A esto vamos a sumar la cinta express. La cinta express que estaba constituido por dos mosquetones, un mosquetón de gatillo recto, un mosquetón de gatillo curvo, ¿sí? Podemos apreciarle ahí mejor la curvatura que tiene, mientras que el otro es recto en este caso. ¿Qué vamos a hacer con un mosquetón de este tipo? Lo que vamos a tener es el elemento, ya estaría aquí colocado en la placa, y con la cuerda vamos a pasar la cuerda como seguridad para el escalador que sigue subiendo. Entonces, esta es una cinta express. ¿Cuál es la idea de la cinta express? Que anclada directamente en la pared, directamente al bolt, ¿sí? Va a tener este juego, va a permitir que la cinta oscile sin hacer mayor tensión o palanca hacia este punto, ¿sí? Cuando hay una tensión, transmite la fuerza de choque que está produciéndose por la caída a través de la cinta express, a través del mosquetón, hasta llegar al anclaje. Entonces, la línea de seguridad va a ser toda la cuerda, la cinta express y el punto de anclaje que está colocado en la pared. Los materiales, un mosquetón de acero puede ser de acero simétrico, puede ser de acero en tipo D. Este tiene una resistencia de 40 kilonewtones. Esto está dado más es por el material. Resiste los golpes, de alguna manera, de la gente que le maltrato, pero siempre debemos tomar en cuenta que los materiales que son metales no podemos lanzarlos muy continuamente. Hay que evitar siempre las caídas. Pero no es que porque un mosquetón se me caiga de 1 o de 2 metros ya tengo que desecharle, no. Vamos a tener como un margen de una idea nuestra de que si un mosquetón se cae a una superficie dura, un concreto, una zona donde esté recubierto de baldosa, si se cae de una altura de 6 a 8 metros, entonces ahí yo tengo que ponerle en cuarentena a ese mosquetón para poder revisar, hacer una inspección de la parte exterior y ver qué tanto se había golpeado el mosquetón. Si es una altura mayor, consideremos que ya existe una microfractura en el mosquetón y lo mejor es no utilizarlo. ¿Cómo inutilizar a los mosquetones? En este caso, si es que el gatillo ya no cierra por sí solo, ¿sí? Si ya no cierra por sí solo, voy a dar el debido mantenimiento, una lubricación, a ver si retorna a su posición normal. Caso contrario, hay que eliminar. Y para eliminar, corto sobre el eje principal, el eje mayor, para poder tener ya este mosquetón no al alcance de mis manos ni de cualquier otra operación. Cuando hablamos de cuerdas, vamos a hablar de los 3 únicos tipos de cuerda que se conocen en el mercado. Cuerdas estáticas diseñadas exclusivamente para tareas de rescate y actividades industriales. ¿Por qué? Porque hay que elevar mucho peso y no necesitamos que tenga una mayor elongación. Cuerdas semiestáticas, una elongación baja, pero también me permite poder izar cargas pesadas porque no voy a tener un mayor dinamismo en este caso. Y las cuerdas dinámicas, que son las recomendadas para utilizar en actividades deportivas, en este caso la escalada y el alpinismo. La cuerda está constituida por 2 partes. La parte externa por una funda, que es todo lo que le cubre a la cuerda, y la parte interna, que son una serie de filamentos, muchos de ellos trenzados de diferente forma, que se denomina el alma de la cuerda. Veamos las cuerdas dinámicas, que son las que más nos interesan. Estas cuerdas, como les decía, están diseñadas para escalada porque tienen un alto estiramiento, se llegan a estirar hasta un 7% bajo carga laboral, es decir, cuando está en una tensión.
Estas me ayudan a reducir la fuerza de choque producto de la caída cuando estoy escalando. Se utiliza generalmente para escalada porque están diseñadas para recibir o soportar los diferentes tipos de caídas, excepto caídas factor 2. Las cuerdas, existen cuerdas nuevas que el fabricante en el empaque le va a indicar cuántas caídas factor 2 o caídas UIA por la normativa de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo indica. Estas no pueden ir más allá de 8 caídas factor 2. Es decir, que si utilizamos mal nuestra cuerda en un paso cortito, haciendo mal cada vez y creamos un factor 2, vamos a destruir rápidamente nuestra cuerda y claro, el escalador va a terminar muy adolorido. También es importante mencionarles lo que les decía, la parte del alma de la cuerda, en este caso las de cuerdas dinámicas, están hechas por lazos trenzados. La funda es delgada, por eso se le da un tratamiento a la funda, ya veremos más adelante cuáles tenemos en este caso, y están normados tanto por la norma europea correspondiente cuanto por las normas propias de la UIA. Para las cuerdas dinámicas tenemos 3 tipos de cuerda. Cuerda simple porque está graficado justamente por este elemento que vamos a indicarles en esta parte de aquí. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes aquí. Este número 1, este 1 dentro de un círculo, me indica que la cuerda puede ser utilizada en simple, es decir, una sola cuerda para que una persona escale o una persona descienda, haga un rappel. En el caso de la cuerda doble, esta estará identificada por un número medio dentro de un círculo. En este caso, las cuerdas dobles se utilizan 2 cuerdas a la vez para poder realizar la respectiva, el uso correspondiente tanto en escalada cuanto al descenso. También están las cuerdas gemelas, a la misma altura vemos el gráfico, 2 anillos entrelazados dentro de un círculo. Estas cuerdas se utilizan las 2 al mismo tiempo. Y las cuerdas gemelas se recomienda también que sean del mismo color porque van las 2 sobre la misma línea. Para unos temas de identificación mejor, durante la presentación le hemos puesto un color diferente. Pero en los 2 últimos casos que estamos hablando, en el de cuerda doble, se tendrá que chapar, colocar a través de una express una cuerda y a la otra express la otra cuerda. Mientras que en la gemela, las 2 a la vez colocaré yo en una sola cinta express. Bien, las cuerdas simples, identificadas con el número 1 dentro de un círculo, van a estar dentro de un rango de 9.2 hasta 10.3 milímetros. Las cuerdas dobles, identificadas por el número medio, estarán desde 8.2 hasta 9 milímetros y las cuerdas gemelas serán de una medida o de un diámetro de 8.5 milímetros. Los tratamientos que les había mencionado anteriormente, hay 2 tipos de tratamiento sobre la funda que hablábamos que son un poco más delgadas. Esto también es para evitar un peso muy alto porque la cuerda para escalada la tenemos que transportar en nuestros hombros. Entonces, por esa razón, vamos a tener un tratamiento dry para evitar que en contacto con la humedad de la nieve o producto de alguna lluvia no absorba demasiado rápido la humedad en el medio en el que está en contacto la cuerda. También tiene un tratamiento antiarista para evitar algún desgarro, algún corte de la cuerda por estar en contacto con una roca, tanto en escalada cuanto en algún descenso a través de una cascada que también puede utilizarse este tipo de cuerdas. ¿Qué nomenclaturas y qué información voy a encontrar en cada extremo de la cuerda? Es muy importante. Las cuerdas deben tener la información a cada extremo. Si no tienen esta información a cada extremo, la cuerda debe entrar en cuarentena. Es decir, un lugar en el que mientras no se haya medido la longitud total, no se haya inspeccionado que esté en buenas condiciones y se deje marcado la información correspondiente a cada lado, no puede volver a ser utilizada.
En este caso, ¿qué información debe ir en la punta de cada una de las cuerdas? Primero, yo tengo aquí el tipo de cuerda identificado por este círculo con la identificación que habíamos mencionado antes, uno, medio o los dos anillos. También tengo yo, en este caso que es cuerda simple, cuerda media, cuerda doble y cuerda gemela. Tiene también, vamos a encontrar si tiene una letra C dentro de un círculo, va a significar que es una cuerda dinámica o semiestática, más bien dicho, para ser utilizado en descenso en barrancos. También me va a dar la longitud de la cuerda, en este caso estamos hablando de 70 metros. La medida más recomendable para una cuerda es de 60 metros. Para ciertos itinerarios, para ciertas rutas se utilizan cuerdas de 70 metros. Pero en general, vías de escalada a nivel nacional no están en un largo mayor para poder utilizar una cuerda de 60 metros. Consideremos que vamos a subir, llegamos al descuelgue y tenemos que bajar. Entonces la vía debe tener más o menos, no más de 30 metros para poder realizar el descenso. Cuando las vías son más largas, ahí voy a utilizar cuerdas de mayor longitud. Vamos a tener un número de identificación propio del fabricante, un número de ítem en este caso. Vamos a tener el diámetro de la cuerda, en este caso el 10.2 milímetros, y alguna información como tratamiento, alguna cosa propia y el nombre del fabricante que siempre debe constar en el producto, porque es una obligación que da la norma europea para todos los fabricantes. También, en el caso de este fabricante que he puesto como ejemplo, en el caso de las cuerdas Beal, trae dentro un filamento plástico con información propia de la norma más el año de fabricación. Y este filamento está dado por un color específico, el cual, dependiendo del año de fabricación, el fabricante lo ha determinado así. En el año 2000 en color negro, 2001 rojo, y así hasta llegar a un color rosado para el año 2009. Entonces, van a la página web del fabricante Build Planet y van a poder identificar de qué color corresponde al año en el que estamos yendo. El fabricante, como no, cuenta con una una certificación europea y también la certificación de la UIA. Tener en cuenta las medidas que habíamos visto, tanto para cuerda simple, para cuerda doble, para cuerda gemela. Pero es importante saber la manera adecuada de encordamiento, como habíamos visto en la parte anterior. Estoy encordado y necesito dar el aseguramiento respectivo a mi compañero, pues uso cualquier tipo de las placas de aseguramiento o un dispositivo gris-gris, cualquiera de estos voy a utilizar. Comienzo a dar y tengo a mi compañero que de acuerdo a lo que él vaya necesitando, pues voy a ir dando cuerda para que pueda mi compañero descender. O a su vez, si necesita escalar, pues yo voy asegurando de esta manera, ¿sí? Siempre mantengo una mano de control, mi mano de control en la cuerda y está mi compañero escalando, ¿sí? Mi compañero a su vez estará encordado también con un nudo 8 en el otro extremo. Siempre es fundamental hablar de esto, de que cada uno de nosotros estará a cada uno de los extremos, dependiendo lo que vamos a hacer, si es que es una escalada en roca, como en el capítulo que estamos viendo, si es que es el tema de una travesía en glaciar, pues nos encordaremos a una distancia de 5 a 8 metros, dependiendo el terreno. Los aseguradores son muy indispensables para que un escalador, en el caso del gráfico, para que el escalador pueda subir asegurado, protegido, debe su compañero tener un dispositivo que le permita frenar en caso de caída o descolgarlo en el caso que ha terminado o que ha decidido bajar de la ruta. ¿Qué tenemos como aseguradores? Tenemos dos dispositivos que vamos a ponerles en su conocimiento. Una placa de aseguramiento, en este caso es del reverso. ¿Por qué reverso? Porque puede cambiarse de una forma o de otra de acuerdo a la necesidad del usuario. Este es el dispositivo reverso. Aquí estará colocado el mosquetón, como vemos en el gráfico de al lado. Esto estará conectado directamente al arnés. Este tipo de placas de aseguramiento me permite utilizar tanto con una como con dos cuerdas.
ya habíamos visto anteriormente. Por eso el capítulo de las cuerdas previamente a esto. ¿Por qué? Porque tenemos cuerdas dobles y cuerdas gemelas. En este caso deberíamos utilizar los dos canales para colocar las cuerdas gemelas o cuerdas dobles. Y cuando es cuerda simple, pues en cualquiera de estos dos agujeros va a ingresar. La cuerda va a pasar por el dispositivo, el mosquetón lo va a complementar y así poder generar la línea en donde el aseguramiento, el asegurador, el escalador que estaría en la parte alta siguiendo estos gráficos, esta nomenclatura que ya es una obligación también de la norma europea, y acá una mano que significará una mano de seguridad. Les decía yo que se llamaba reverso porque cambia su posición. Antes estábamos sin utilizar este agujero. En este caso vamos a cambiar directamente, vamos a colocarlo en la estación. ¿Para qué? Para que desde la estación, como primer escalador, yo pueda asegurar al segundo de cordada que viene hacia mi sitio de reunión. Entonces, ahí también me sirve este dispositivo. Yo ya no estoy conectado aquí, yo estaré conectado a la estación y esto simplemente lo que hace el mosquetón es tener un sistema de bloqueo. En caso de caída, como el escalador está sobre esta cuerda, va a caer sobre la otra cuerda y provocar un estrangulamiento. De esa manera frenamos automáticamente. Esta es la manera y estos gráficos les va a ayudar a colocar su dispositivo en el arnés, colocar la cuerda en su dispositivo y comenzar a hacer una maniobra de aseguramiento. En el otro ejemplo, llego, coloco mis líneas de vida, coloco mi cuerda, instalo todo y comienzo a armar un sistema a través del cual desde la estación va a continuar escalando el escalador en punta. En este otro caso, estamos montando una reunión. Desde esta reunión está montado un rappel. ¿Por qué? Porque este dispositivo también me permite ser utilizado tanto para asegurar cuanto para poder realizar una maniobra de descenso, un rappel. Pasemos a un dispositivo de aseguramiento con freno asistido, conocido también como Grigri. El Grigri es un dispositivo, el primero en su clase, más o menos ya tiene alrededor de 35 años en el mercado, que ha estado asegurando a escaladores. Esto tiene un freno asistido porque trabaja con un pivot interno que el rato que el escalador que va sobre esta línea da una tensión fuerte, este se va a girar sobre su propio eje para poder estrangular la cuerda en esta posición. No daña la cuerda, lo que hace le estrangula, le aplasta la cuerda para poder generar un bloqueo. Y para descender mantenemos una mano de control y una palanca de descenso que también me dará el control correspondiente. Hoy en día y con el avance de la tecnología también tenemos el Grigri Plus, que a más de las funciones anteriores cuenta con una empuñadura antipánico, la cual si la persona entra en pánico y se asusta, pues se va como a bloquear y requiere de un segundo impulso para poder descender la cuerda o el peso con la cuerda hasta el piso. Tiene además un botón que me permite seleccionar, esto es en la parte posterior del dispositivo, me permite seleccionar si en dos modos, el modo aseguramiento de escalada en polea, en top rope que se conoce, o escalada en punta. Eso es para poderle permitir al pivot que habíamos mencionado antes, esta parte interna del Grigri. En este caso, el Grigri Plus lo que le hace es ser más sensible cuando hay un escalador en punta. Esto va a depender mucho también de lo hábil que sea el asegurador para aprender a utilizar los diferentes dispositivos. El reverso, como habíamos visto, tiene dos agujeros. Estos dos agujeros me van a permitir colocar dos cuerdas, si fuera el caso. Aquí voy a colocar dos cuerdas. Voy a colocar directamente en mi dispositivo. Me aseguro que esté conectado al cable que trae el dispositivo. Y de aquí yo puedo
a través de un sistema de freno acá, puedo colocar directamente un cordino para poder hacer el frenado asistido aquí y puedo hacer mi sistema de descenso. En este caso, un rappel. Este es utilizando los dos estos. Si estoy con doble cuerda, con cuerda doble o cuerda gemela, yo voy a poder asegurar directamente a mi compañero, el cual está escalando. Si tengo que utilizar la cuerda simple, vamos a utilizar de alguna manera el ejercicio como lo habíamos visto. Tengo cuerda simple, cualquiera de los dos agujeros, me aseguro de cerrar mi mosquetón y comienzo a dar el aseguramiento que necesita mi compañero. ¿Sí? Sigue escalando el peso que yo necesito, va escalando, llego al top, hace la maniobra, hace el cambio, él se va a venir hacia atrás, yo mantengo mi mano de frenado y comienzo a soltar para que el peso vaya cayendo tranquilamente de mi compañero y llegue hasta el piso. Esto en el caso del dispositivo conocido con el nombre de reverso. Esto, aseguramiento al primero de cordada. Vamos a hacer el aseguramiento desde una estación. Esta sería la estación en la cual voy a trabajar. Voy a estar más cómodo para poderles ver a ustedes. Utilizo directamente este agujero. Está colocado. Me aseguro de cerrar. Voy a buscar un mosquetón adicional para poder tenerlo. En este caso, voy a asegurar a la persona que está viniendo. Entonces voy a cambiar la cuerda. Voy a utilizar esta cuerda de acá. Denme un segundo. Entonces, la cuerda del compañero que está subiendo. Tengo que fijarme que la cuerda del escalador quede en la parte de arriba. Aseguro el sistema con un mosquetón. Coloco el seguro correspondiente y él comienza a escalar. Mi compañero está escalando, viene subiendo. Si es que él llega a caerse, pues se queda sujeto directamente del sistema. Aquí está, miren. Para yo poder desbloquear y que mi compañero baje, lo que debo hacer es utilizar un mosquetón en este pequeño agujero de acá para poder hacer una palanca. Fíjense ustedes aquí cómo está trabando el sistema. El peso automáticamente está sobre él. Para destrabar, lo único que hago es esto. Una muesca, cojo la palanca, esta sería mi cuerda de seguridad y comienzo a desbloquear para poder bajar en caso de una evacuación a mi compañero que se resbaló, quedó sin la posibilidad y está descendiendo. Los gris deben cumplir con una norma de asegurador, que es la norma EN 15151. Como un preámbulo de esto de la norma 15151 de aseguradores, este es el primer dispositivo, uno de los primeros dispositivos. Existió el GRI 1, que solo tenía norma como un dispositivo de calidad bajo certificación europea. Pero este dispositivo ya tiene una norma específica para dispositivos de aseguramiento. Este GRI fue una de las primeras normas provisionales que fue otorgado al fabricante Petzl para poder, de alguna manera, experimentar, ratificar que existía o que se podía aplicar a futuro la norma EN 15151. Este está marcado con la norma pre-N correspondiente. Lo que les decía antes, cuando aquí en este caso tengo la línea del escalador, si el escalador tuviese una caída brusca, lo que hace es frenar automáticamente, estrangulado en la parte baja la cuerda. Entonces, tengo el gris que tiene unas partes, ¿no? Obviamente, la placa lateral móvil que me permite ingresar la cuerda correspondiente. Tengo la palanca de descenso y tengo el punto de conexión en donde voy a colocar yo el mosquetón que necesito para adjuntarlo directamente hacia mi arnés. Internamente va a tener esta roldana que no gira, sino más bien lo que hace es solo un pivot, sube y bloquea.
nada más, automáticamente debe retornar. Si este elemento ya no retorna, pues hay que dar a una persona que haga la inspección correspondiente y mientras tanto permanecer en cuarentena. Este es el gris-gris. Luego ya vino el gris actual, con un poco más de mejoras en la parte estética, pero se generó un gris plus. El gris plus, ¿qué es lo que trae consigo? Primero, una placa de acero inoxidable para darle mayor fricción al elemento. Ahí lo podemos apreciar al elemento. Justo en esta parte de aquí le vamos a apreciar mejor la banda en el filo aquí, porque es la zona de mayor rozamiento. En la parte posterior, les habíamos comentado, tiene un botón que me va a hacer que yo, presionando fuerte, pueda cambiarle al modo tanto para en lo que es top rope, cuanto para escalada en punta. Y a eso le vamos a sumar, ya haremos en la práctica, que la palanca tiene el sistema antipánico en caso de que alguien bruscamente baje la palanca durante un aseguramiento. Vamos a utilizar uno de los gris para hacer una práctica de aseguramiento. Utilizo la cuerda que va al escalador, está dado básicamente por una nomenclatura. Aquí tengo un dibujo que me indica que hacia allá está el escalador. Giro, esto retorna, viene directamente a mi arnés, me aseguro de tener un mosquetón de seguro para que se cierre. En este caso es un mosquetón de cierre automático que me voy a olvidar y no se me va a aflojar por nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero compruebo que tengo en el lado correcto. Mi cuerda debe estar con un nudo al final de la cuerda. Esto es indispensable cuando me dedico a hacer las tareas de escalada. Siempre voy a tener que realizar un nudo al final de la cuerda que tengo yo. Mi compañero va a estar atado con su 8 en la punta del otro extremo. Esto me va a evitar, en caso de que suceda, de que se me acaba la cuerda, el dispositivo va a quedar la cuerda trabada en el mismo. Entonces tengo el escalador, yo sigo realizando mi maniobra de aseguramiento, sigue descendiendo y se queda bloqueado. Este es muy importante, tener como un protocolo propio el hacer un nudo al final. Bien. Hay algunas maneras de asegurar con un dispositivo gris-gris. La más recomendable ahora es esta ceja. Me permito indicar, sujeto con 3 dedos la cuerda de esta manera, al ojo el otro dedo de este dispositivo y comienzo a generar o a dar la cuerda que necesita mi compañero para que él siga escalando. ¿De acuerdo? De esta manera. Si es que tengo que asegurar muy rápido, tengo que dar más cuerda rápidamente porque el paso en el que está es es el crux de la vía, necesita rápido llegar al punto y yo no tengo que demorarme. Entonces yo puedo hacer esto, bloquear con mi dedo pulgar la palanca, que es la que regresa, la palanca lo bloqueo aquí y comienzo a dar muy rápidamente la cuerda que yo necesito, ¿sí? Si yo necesito recuperar en el otro sentido, pues estoy bloqueando aquí. Vamos a darle el aseguramiento a mi compañero. Él está subiendo, ha subido hasta una distancia determinada. Yo estoy básicamente anclando aquí. Eso, ahí estoy mejor. ¿Sí? Pero él necesita un poco de cuerda para dar un paso, regresar. Entonces controlo solamente con el dedo pulgar y voy dando la cuerda que él necesita cuando esté escalando, ¿sí? Si es que él ya ha dejado de escalar, esto automáticamente lo va a bloquear. Fíjense ustedes, está bloqueado automáticamente. Entonces, ¿yo qué hago? Mano de seguro y tengo la palanca para poder generar el descenso de mi compañero. En el caso del gris-gris plus, que es este, lo que voy a hacer en este caso, la instalación es la misma. Vamos a conocer un poco
lo que es el sistema antipánico. Si estuviera realizando un descenso de mi compañero y llego por error a bajar toda la palanca, en teoría el peso va a caer totalmente, pero la ventaja del Grip Plus es que va a quedar trabado en una primera instancia esta palanca para luego dar paso a un segundo paso. Entonces, miren, se bloqueó y de ahí recién comienza a generar un segundo descenso. Los empotradores no son más que elementos que vamos a colocar en la roca, en las fisuras, en algunas formas que me permitan, por su espacio, por su capacidad, ingresar este elemento llamado friends, ¿sí? Amigos en español. Estos amigos, lo que hacemos es, mediante un sistema de acuñamiento, ingresan en una fisura, ingresan de una manera cerrada, cuando ya están adentro los dejo que se abran y se quedan totalmente fijos. Este sistema denominados Friends viene desde los años 70, en donde pues se comenzó a realizar una serie de innovaciones en donde básicamente dio un salto muy importante la escalada y sobre todo la escalada clásica, porque no existían vías deportivas. ¿Cuáles son las vías deportivas? Aquellas que van a tener elementos como estos directamente ya colocados en la pared, estos anclajes, estos pernos de expansión con una placa. Entonces, cuando no existían estos, se comenzó a trabajar mucho en las vías clásicas. Ahí tenemos colocar friends, colocar nuts, que no es más que nuestros seguros intermedios y son seguros adicionales incluso cuando yo tengo que colocar una escalerilla en la cual me voy a apoyar para alcanzar un punto un poco más alto del que ya estoy sujeto. Antes de que existieran estos elementos se usaban tacos de maderas, clavos o las clavijas que se conocen, metálicas, de acero, un acero dulce, maleable, que ingresaba con un martillo y luego eran extraídos de las vías, ¿no es cierto? También se utilizaron pedazos de cuerda a través de nudos, diferentes cosas se buscaban para poder trabar o empotrar, que es la palabra adecuada, y por ahí viene el nombre de los empotradores. Vamos a ver en el video cómo utilizar estos elementos. Ahora pasamos a los empotradores pasivos. El caso anterior eran empotradores activos porque nos permitían activar y desactivar cuantas veces yo necesite. Entonces, para el caso de los empotradores pasivos, llamados hexagonales, nuts o nueces, tenemos estos elementos que están constituidos por una forma cónica, llamemos así, hexagonal, que está con un cable, el cable sujeta totalmente a la pieza de acero, va hasta acá, tiene otro cierre en la parte baja, en donde irá el mosquetón, que es el que va a conectarse con mi cinta express o con un mosquetón hacia la cuerda que me va a dar la seguridad. Y no son estos fisureros, son todas aquellas piezas metálicas que son empotrables, que están unidas a un cordino o con un cable, como en la gráfica que le estaba mostrando, y a su vez al mosquetón, como le había mencionado. Evidentemente, las aleaciones actuales buscan cada vez ser mucho más resistentes, pero a la final mucho más livianas también, porque los itinerarios de escalada clásica son bastante largos y la gente tiene que llevar rack completos. El rack sería un juego completo de nuts, un juego completo de friends con sus respectivas cintas de express y además de eso, pues llevar todos los elementos adicionales para la escalada, tal vez mi escalerilla, tal vez una línea de vida, etc. Actualmente existen en el mercado diferentes formas, modelos, variantes, en torno todo un poco al fabricante y al tipo de escalada que voy a seguir. El empotrador no es nada más que una pieza, como habíamos dicho, generalmente de plomo. Hay algunos que tienen aleaciones con un poco de acero
y un cable, en algunos casos viene un cordino. Esto es totalmente cerrado. ¿Para qué? Para que yo coloque un mosquetón en un extremo, o puede ser que yo vaya a colocar una cinta express. Entonces, los empotradores son seguros intermedios que yo voy a ir colocando en la vía. Las vías tienen diferentes formas. Entonces, en este caso, como pueden apreciar ustedes, se ha quedado bloqueado el empotrador en esta fisura de aquí. Este es el caso 1. Vamos a un caso más. Veamos en este caso de aquí. ¿Sí? También se ha quedado empotrado de esta manera. De esta forma es como se llega básicamente a empotrarse los diferentes dispositivos. Como queda acuñado, yo aquí paso mi cuerda y me sirve de seguro intermedio. El último escalador, el que viene desde abajo, eres el que va a ir limpiando, recoge cada una de estas piezas y las va sacando. En este caso va a ir sacándole hacia abajo. Veamos otros ejemplos. Tal vez este tipo de acá. Tiene niveles, formas poco hexagonales, poco a manera de unas pequeñas invertidas, puede ser. Entonces, lo que yo busco es que se asegure entre las dos partes, Vamos a tomar en cuenta que esto es la roca y eso es lo que me hace el elemento que me permite bloquear. Y aquí coloco la cuerda que voy a asegurarme, ¿sí? Existe un dispositivo que se llaman sacanudos. Estos son los que nos permiten empujar si es que estuviera demasiado tensionado o ha soportado una caída los dispositivos. Vamos a utilizar los friends. ¿Qué es lo que son los friends? Los friends no son más que elementos que me van a servir para empotrar. En este caso son empotradores activos, como pueden ver. ¿Sí? Ahí está cerrado y ahí están abiertos. Entonces, dependiendo el tipo de fisura que yo alcanzo, trato de buscarlo, la manera hasta que se cierra totalmente. Y miren, el peso está ahí. Mientras más peso yo le cargo a esto, ¿sí? Lo que va a pasar es que más se va a ajustar. Hace un momento estábamos utilizando una cuerda. Vamos a utilizar un peso parecido para poder hacerlo. Mientras tanto, antes de pararme, voy a colocar otro dispositivo en otro de los lugares. Miren ustedes acá. Me aseguro que ambas levas estén dentro de la roca y ligeramente hago una tensión. Voy a realizar una tensión. Miren cómo se quedó cada uno de estos. Fíjense ustedes, está el peso colgado y aquí está empotrado esto, está sujetando en cada una de las paredes de roca. Lo mismo pasaría si hacemos en el más pequeño, ¿sí? Tengo totalmente en el aire suspendido y a más peso lo que pasa es que las levas se van a tender a abrir un poco más. Ese sería el recurso que nos permite un poco conocer cada uno de estos dispositivos, los friends, los amigos, que son diseñados para escalada. Lo mejor de estos es que son recuperables. Es decir, yo los he puesto, los he trabajado, la persona que viene de abajo hacia arriba, lo que va a hacer es recoger. Los pies de gato, pues hay que partir de que los pies de gato es un calzado para escalada que no es nada confortable, es un calzado que lo debemos utilizar apretado, pero no tan apretado, no tan así como que 3 números menos, no, para nada. Las recomendaciones, quiero partir por esto porque estamos hablando de esta primera parte, de las formas, de cómo hacerlo. Cuando voy a comprar un pie de gato, primerito debe ser después de haber caminado mucho, de manera que mi pie esté bastante dilatado, esté mi pie ancho, porque si salgo de la casa, primeras horas de la mañana, conduzco, llego al centro comercial o a la tienda y me bajo, me pruebo el zapato, mi pie no está para nada, no he caminado casi nada y está
un poco, no está tan dilatado. Entonces voy a equivocarme mucho en la esta. Cuando ya me calzo, en horas de la tarde, como les decía, me calzo el zapato de escalada, debo permanecer totalmente cerrado, debo pararme sobre las puntas, debo en lo posible buscar la manera de probar a través de un pequeño muro, una presa de escalada en donde me pruebe. Debo estar puesto por lo menos 5 minutos y ver qué tan confortable me estoy sintiendo con los gatos, si es que es soportable o no. Cuando voy a comprarme un pie de gato y yo estoy iniciándome en el tema de la escalada, lo mejor es no comprarse un pie de gato técnico. Ahí opten por pies de gato sencillos, porque ustedes van a acostumbrarse de a poco a estar con un calzado incómodo, como les decía. Ya más adelante, ustedes van a probar pies de gato más técnicos como los de las gráficas que les decía, con un talón bastante ancho, con un arco muy pronunciado, con una punta, en este caso muy puntiagudo. Esto va a depender mucho de la finalidad que le voy a dar al pie de gato. Si es palestra, si es muro de escalada o si es boulder, pues voy a tener que utilizar un pie de gato de una forma diferente. Veamos cada uno de estos. Aquí he puesto algunos gráficos de cómo más o menos los usos que vamos a dar, cuándo voy a utilizar una talonera de mi pie de gato, por ejemplo, las puntas, debo tratar de buscar a una medida no tan demasiado pequeña, sino que me ajuste. En mi caso, les cuento, yo utilizo un pie de gato de un número menos al mío, utilizo sin medias, me lo calzo, me lo probé ya de que está ahí, ya de que me he probado bien y estoy confortable con el pie de gato, ahora sí pues tomo la decisión. ¿Cómo escoger el modelo ideal, el modelo correcto? Existen muchos tipos, los que son simétricos, sobre todo en el tema de las puntas, o los que son asimétricos, que son casi como muy puntiagudos, ¿sí? Los pies de gato simétricos ofrecen mayor confort porque mis pies van a estar casi completamente abiertos, va a estar muy bien. Esto va a depender de el tipo de pie que usted tenga. Si es un pie bastante ancho, no le va a ir bien un pie de gato simétrico porque solo entran de 2 a la mitad del tercer dedo. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Ya que a la hora de escalar vías de alta dificultad en escalada deportiva no son los más aconsejables. Los pies de gato simétricos son recomendables para personas que se están iniciando, es decir, que yo me acostumbro a ir así y de a poco voy acostumbrándome a la incomodidad en mis pies. Esto porque los principiantes pasan muchas horas con los pies de gato puestos, tienen que acostumbrarse a utilizarlo y porque van a estar probando diferentes técnicas, una, otra técnica, y están todo el día haciendo el curso de escalada. En cambio, la persona que ya está experimentado, pues ya sabe cómo escalar, sabe que va a ir a hacer cierto número de vías y sabe qué vía hacer o va a hacer un boulder específico. Entonces, ahí es donde los pies de gato asimétricos son mucho más incómodos, pero son los más precisos a la hora de escalar las rutas duras. Estos recomendados para vías deportivas de alta dificultad o incluso para hacer boulder. El pie de gato es muy importante un poco, si estoy iniciándome, ver un calzado que no sea tan técnico, ¿sí? Como en este caso, la punta es Roma, es una punta redondeada, simétrica como habíamos hablado. Aquí los dedos completos van a estar mejor, como ustedes aprecian, casi mi mano no se llega a ver, miren, ¿sí? En cambio, si tuviera un pie de gato bastante técnico como esta punta o como esta de acá, entonces sí va a poder verse cualquier dedo que está saliéndose por ahí. Entonces, en estos primeros es muy importante que no sea un calzado tan costoso porque estos son los que le vamos a dar palo hasta aprender realmente cuáles son las diferentes técnicas de escalada. Busquemos el calzado más barato en pies de gato, el primero que me compre. Y de ahí sí, de acuerdo a mi necesidad, voy a ir buscando algo. Algo que tenga, puede ser que me sirva un buen talón. El talón tiene un caucho bastante interesante, como ustedes le pueden ver, para talonear justamente cuando estoy haciendo los pasos de boulder, los pasos en superar cierto techo, etcétera. Esto me ayuda mucho. Este arco, fíjense ustedes cómo está diseñado este arco. Es básicamente el pie
agarra esta forma. Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle también. Entonces, ¿sí? Este es el zapato que yo utilizo, por ejemplo. ¿Sí? Yo hago escalada, practico algo de boulder cuando está, pero con esto estoy más que cómodo. Este calzado a mí me permite estar en una vía más o menos entre largos de unos 25, 30 minutos, ¿sí? Y si son largos algo más largos, llego a la reunión y ligeramente me llego a descalzar un poco hasta que mejore un poco la posición. Si voy a continuar, me vuelvo a calzar y voy a la segunda parte. Entonces, aquí también es muy importante estos refuerzos. Estos refuerzos me van a ayudar a permitir cuando yo trabaje en fisuras, por ejemplo. Miren, ¿sí? Cuando estoy trabajando en fisuras, tiene esta parte en la que hace un contacto con la roca. También puedo utilizar esto, ¿no? Lo mismo tiene este tipo de calzado. Igual tengo una fisura y quiero empotrar aquí, pues básicamente el caucho que tiene una buena adherencia es el que me permite tener el agarre que yo necesito. Bueno, amigos, ese ha sido el capítulo de hoy, los temas que hemos abordado. Espero que toda esta información sean de su utilidad. Muy gustoso de haber compartido con ustedes de este capítulo. Nos veremos pronto en los diferentes capítulos que vienen a continuación. Mucha suerte, sigan adelante con el curso. Gracias por su atención. Montecuador presentó Montañismo desde casa, módulo Roca. Gracias a Roberto Gutiérrez por su participación como instructor. En la próxima clase se abordará nudos y cuerdas. No se la pierdan. En la producción, Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño.